Segunda hora, es la mañana de Federico en ES Radio. Soy Rosana Laviada. Reciban un cordial saludo en nombre de todo el equipo que hace posible este programa, que les va a acompañar hasta las 12 del mediodía, a partir de las 10:15 aproximadamente, como siempre, con Isabel González, la Crónica Rosa, todo el contenido para disfrutar del fin de semana. Y a partir del próximo lunes, no se crean ustedes, esto continúa, aquí no paramos. A partir de las 7 en punto estará con todos ustedes Daniel Muñoz. Así que encantados de poder seguirles acompañando durante todo el verano, y además de manera informativa 100% y además amena también, hasta el próximo día 1 de septiembre, que comenzará nuestra temporada, nuestra próxima temporada. Y no sé por qué, pienso yo y auguro una temporada muy, pero que muy interesante y muy movida, así que hay que cargar bien las pilas para venir con toda la fuerza a partir del día 1 de septiembre. Ahí es cuando empezará nuestra próxima temporada. Ya les adelanto que hoy continúa ese anticiclón prácticamente en todo el país, en toda la península. Nos adelantan los expertos que vamos a empezar a, no sé si a gozar, a padecer o a sufrir los efectos de la segunda ola de calor de este verano, hasta 40 grados en buena parte del país, especialmente en el centro y en el sur peninsular. A esta hora en Madrid tenemos 20 grados, vamos a llegar a los 35. La máxima nacional se va a registrar de nuevo en Badajoz con 40 y se repite también la mínima en Soria con 10 grados. Seguimos la evolución de los tres principales incendios en Extremadura, Castilla y León y Galicia. Los tres evolucionan de forma favorable. Repsol te ha ofrecido la información del tiempo. Porque siempre hay una cerca. Porque con el lavado Clean mi coche queda como nuevo. Y porque regalan 10.000 euros cada día. Ahora tienes 10.000 motivos más para venir a Repsol. Llegan los billetes Wilet. Cada día sorteamos 10.000 euros. Participa pagando con Wilet tus repostajes o recargas hasta el 14 de septiembre. Más info en Repsol.es. Alberto Núñez Feijóo da por finiquitada la legislatura y presenta un balance de curso político que más bien parece un epílogo de los gobiernos sanchistas. El balance de este bienio negro es amargo. Incluso puso nombre, lo acaban de escuchar, Feijóo, a esta nueva etapa, la más reciente de nuestra historia. Yo, sinceramente, no creo que Feijóo estuviese muy acertado al querer marcar el hecho como una etapa histórica de la historia más contemporánea, más reciente y más reciente de nuestro país, de España. Primero, por las referencias al pasado de nuestro país, y que siempre los más militantes se lo pueden echar en cara, por eso del bienio negro. Y segundo, por lo corto del periodo. El duro sanchismo que ahora padecemos comenzó a gestarse antes incluso de la llegada de Pedro Sánchez, con Zapatero como referente, tal y como queda en evidencia tras las informaciones que ahora mismo, a día de hoy, sitúan al expresidente del gobierno, al señor Rodríguez Zapatero, frente a la negociación de los golpistas, frente a la negociación en las relaciones con el régimen asesino de Maduro, y quién sabe si al frente de un plan de gobierno y un gobierno mismo, diseñado y pactado por Sánchez y Zapatero, Zapatero y Sánchez los próximos días en Lanzarote. No sé si para favorecer la construcción de titulares, Feijóo, creo yo, se excedió en los eslóganes, con los eslóganes, y presentó el sanchismo como una empanada de machismo y corrupción. Nunca llegaron al poder para luchar contra la corrupción, sino para beneficiarse de ella. España padece una crisis institucional porque tiene un presidente sin ningún límite moral, que miente sobre todo y que ha construido su proyecto político y vital con presuntos delincuentes corruptos y personas que amañaban primarias con total naturalidad. Y otra de mentira. Sánchez sí dijo una verdad en este curso, hay que reconocerlo, cuando afirmó que estaba dispuesto a gobernar con o sin el Parlamento. No nos estaba mintiendo. Una cosa sí que me pareció bastante razonable por parte de Alberto Núñez Feijóo, el hecho de que no excediese de su optimismo a la hora de hablar de una próxima convocatoria electoral. Feijóo no fue optimista, todo lo contrario. Dice que, lógicamente, nadie sabe cuándo se van a celebrar las elecciones, y lo hace bien porque Pedro Sánchez se va a perpetuar en Moncloa hasta donde pueda llegar, y hasta donde puede llegar está hasta dentro de un par de años. Decía Feijóo que ni Sánchez sabe cuándo van a ser las elecciones.
Yo creo que el señor Sánchez no sabe cuándo va a haber elecciones. No depende de él. Depende de sus socios, no depende del señor Sánchez. Y por consiguiente lo que sí le puedo asegurar es que no sabemos cuándo va a haber elecciones. Y esto es así, y si alguien dice lo contrario les está mintiendo, no les está diciendo la verdad. La realidad es que a la legislatura le quedan 2 años y Sánchez está dispuesto, como les digo, a llegar hasta el último de los días. Todo a pesar de los múltiples frentes que tiene el gobierno abiertos y el juicio exterior, como podemos leer hoy en The Economist, donde se recurre de nuevo a la metáfora del pato cojo y que no es otra cosa que la popular expresión británica lame duck, que hace referencia a esa persona que va a llegar y que está llegando ya al fin de sus días en la responsabilidad que ejerce o su cargo, ¿no? The Economist da 2 opciones al presidente del gobierno, que por cierto se niega a reconocer lo que dicen las cabeceras internacionales sobre su gestión. De hecho, el otro día en el balance que hacía el presidente del gobierno hablaba de esas alabanzas que había en la prensa internacional a su ejecutivo. Bueno, como les digo, The Economist da 2 opciones. Por un lado, un adelanto electoral o por otro, la sustitución de Sánchez por un socialista de consenso y de reconocido prestigio. Estas son las 2 cuestiones o las 2 posibilidades que da The Economist al presidente del gobierno, al pato cojo, al lame duck. Están tan cercados por la situación en el gobierno y en el Partido Socialista que ayer al único que se le ocurrió salir para hacer balance o para responder a este balance de Feijóo es a Óscar López, y lo hizo además en este tono. Le quiero desear al señor Feijóo que tenga unas buenas vacaciones y solo le quiero pedir una cosa, y es que no se vaya este año con el narco. Le deseo que tenga buenas vacaciones, espero que este año no se vaya con el narco. Una vez más ha fracasado en todos sus pronósticos, España bate récords de empleo, bate récords de crecimiento y avanza con un gobierno progresista. No parece una construcción muy argumentada la del socialista Óscar López. En cualquier caso, esto es lo que dijo y esto es lo que se comentó desde el gobierno y desde las filas del Partido Socialista, ese balance que hacía ayer Alberto Núñez Feijóo antes de irse de vacaciones. Luis Díaz, muy buenos días. Buenos días. Bueno, por otro lado, al presidente del gobierno le tenemos a unas horas de viajar ya a Lanzarote y comenzar su periodo vacacional también allí. Eso es, está previsto que Sánchez llegue este sábado a La Mareta, en Lanzarote, hasta el próximo 24 de agosto. Allí el líder socialista va a tener varios encuentros, entre ellos con el expresidente Zapatero, para tratar el futuro de la legislatura y la débil relación con sus socios. También se reunirá con el prófugo Puigdemont para renegociar su apoyo a los presupuestos. Mientras, seguimos conociendo nuevos audios de Koldo. Libertad Digital publica 2 nuevas grabaciones que el entonces asesor de Ábalos guardó en su teléfono para recordar las tareas a realizar sobre la trama, como por ejemplo la necesidad de conseguir una reunión para sus amigos con el exdirector general de Carreteras, ahora imputado Javier Herrero. Sobre el caso Cerdán, en las últimas horas hemos conocido que un cuñado del ex número 3 del PSOE cobró más de 60.000 euros en 4 años por trabajos como albañil. A esto se le suma que la hermana del propio Santos Cerdán, que también cobró de Servinavar, se niega ahora a entregar su acta de concejal, pese a que el Partido Socialista le exige que renuncie al cargo. Y siguiendo con más casos que salpican a los socialistas, las reacciones a la dimisión de José María Ángel, el comisionado de la DANA, por falsificar su título universitario, no se han hecho esperar. Varios ministros han aceptado su dimisión, salvo la titular de Ciencia, Diana Morant, que ha cerrado filas con él. Por otra parte, yo vuelvo a repetir que no me arrepiento de haber hecho presidente a José María Ángel y no voy a renunciar a él. Se ha presentado esa dimisión en esa carta que, por supuesto, el Gobierno de España acepta. Bueno, yo creo que lo importante es el hecho, y lo importante es que esta persona, después de haberse conocido estos extremos, ha dado un paso atrás. Y dicho esto, las decisiones personales de quien dimite y no dimite hay que respetarlas siempre y en todo caso. Son las 8:14 de la mañana, las 7:14 en las Islas Canarias. En este punto vamos a abordar una de las grandes cuestiones del día, que es esa operación salida que se va a prolongar durante toda la jornada de hoy. Comenzó ayer y durante todo el fin de semana. Es la más importante del año, regreso de vacaciones para muchos, salida e inicio de las mismas para otros tantos. Estamos ya en comunicación con Álvaro Gómez, él es el director del Observatorio Nacional de Seguridad Vial. Don Álvaro, ¿qué tal está? Muy buenos días. Buenos días y muchas gracias por la invitación. ¿Qué balance podemos hacer en este punto de las vacaciones del verano, que entiendo que para ustedes será el ecuador, ¿no?, de esta jornada, de este gran tramo, digamos, vacacional del año?
Sí, el verano se presenta un verano de gran actividad en la carretera. Nuestra previsión para el conjunto de julio y agosto era de 100 millones de desplazamientos de largo recorrido, es el máximo histórico. Ayer empezamos y hoy estamos en plena operación del 1 de agosto, donde esperamos del jueves al domingo casi 7 millones de desplazamientos y una coincidencia en las vías públicas de personas que salen, personas que vuelven de las vacaciones, personas que realizan desplazamientos de corto recorrido, con lo cual va a ser un fin de semana donde será necesaria una especial precaución en la carretera. Para ustedes, desde luego, en estos días no hay vacaciones, son los días de pico de trabajo, de máxima urgencia y alerta, como bien nos acaba de decir. Tenemos ya algunos datos del mes de julio, corríjame si me equivoco. En principio, 111 personas habrían perdido la vida en las carreteras, 36 de ellas motoristas, pero sobre todo me llama muchísimo la atención, aparte lógicamente de la cifra que siempre es dramática, el gran número de motoristas que se dejan la vida en nuestra carretera, sobre todo teniendo en cuenta que el porcentaje de traslados y de desplazamientos que se hacen en este tipo de vehículo tampoco es excesivo. Efectivamente, la moto representa, según nuestras estimaciones, menos del 3% del total de la movilidad en España y, sin embargo, supone 1 de cada 4 fallecimientos en el tráfico. Es un medio de transporte que por cada desplazamiento presenta un riesgo de tener un siniestro mortal que es aproximadamente 17-18 veces superior al del coche. Es un medio muy vulnerable, es una de nuestras prioridades, uno de nuestros grandes desafíos. España tiene un parque de motos muy grande, uno de los mayores de Europa. Esto tiene un reflejo en la siniestralidad. Y como comento, bueno, en el mes de julio 1/3 de todos los fallecidos han sido motoristas y a este colectivo en particular tenemos que pedirles que en la carretera, solemos poner el foco en la carretera convencional, desplazamiento recreativo de fin de semana, eso es una prioridad, pero también hay siniestros mortales en vías de gran capacidad. Al motorista le pedimos máxima precaución en todo desplazamiento y pedimos también al resto de personas que comparten la vía con el motorista, a los usuarios de turismos, furgonetas, camiones, que tengan también especial precaución con los motoristas y que, sobre todo en las situaciones de cruces, se cercioren antes de incorporarse a una carretera de que no hay ningún motorista. Es muy importante lo que acaba de comentar usted, la vulnerabilidad del motorista. También hay una vulnerabilidad obvia del viandante, de la persona que está andando por la calle, y que esto en un desplazamiento corto también se produce, lógicamente, ese accidente. También se han producido bastantes fallecimientos en este aspecto, en este sentido, ¿no? Sí, nosotros... y ahora centrándonos un poco en la carretera y el desplazamiento interurbano, siempre hemos llamado la atención de que 1 de cada 10 personas que mueren en la carretera, fuera de poblados y ciudades, es un peatón. Tenemos ese perfil de autopista y autovía de persona que ha sufrido una avería, una incidencia, un siniestro, y se baja del vehículo y es atropellada entonces, sí. Pero también tenemos un perfil, y especialmente en verano, de la persona que realiza desplazamientos entre poblaciones por carreteras locales, y hay que pedir especial precaución y mi recomendación, usar siempre el chaleco reflectante con independencia de que salgamos a pasear a las 11 de la mañana o a las 12 de la noche. Llevarlo siempre. Hay muchísimo atropello en carretera local y cerca, al poco de salir o al poco de regresar al pueblo, y tenemos que tener especial precaución. Y igual que hemos hecho con las motos, dirigirnos también a los vehículos. Velocidades seguras, velocidades bajas cuando estemos cerca de poblaciones. Álvaro, acaba usted de describir el comportamiento de la persona mayor y de la persona joven del pueblo de España, que pasa las vacaciones en los pueblos de España y que se desplaza, como bien decía, a hacer el paseo matutino con su cuadrilla, con su pandilla, y el joven que se va al pueblo de al lado, a las fiestas del pueblo de al lado. Claro, recomendamos lo que usted dice siempre, con el chaleco y bien identificados, ¿no? Efectivamente, hay un perfil claro de desplazamientos y en esos segmentos quizá más la persona joven y la persona mayor, y
Nosotros hicimos hace un tiempo un análisis de la siniestralidad y muchos de los atropellos en carretera eran muy cercanos a poblaciones y se veía claramente que eran durante estos paseos, bueno, relativamente cortos, con lo cual máxima precaución para la persona que camina, para la persona que conduce un vehículo y comparte la vía, y uso siempre de chaleco reflectante. Bueno, volviendo otra vez a los usos y costumbres veraniegos, y este punto me parece que también es muy importante y además creo que mucha gente va a saber de lo que les estoy hablando, los famosos festivales musicales del verano, en donde toda la adolescencia y la juventud se da cita durante estos meses y a lo mejor durante 2 o 3 días, y a lo mejor van en sus coches particulares, incluso se alquilan caravanas. El otro día un familiar muy cercano me comentaba: coche que salía del festival, coche que pasaba por un control de tráfico de alcohol y de drogas en este caso. ¿Qué información tienen ustedes al respecto? ¿Se está consumiendo más alcohol, más drogas? ¿Qué hábitos hay ahora mismo de consumo de sustancias ilegales en este tipo de posibilidad de ocio entre los más jóvenes? ¿Y qué mensaje es el que tenemos que lanzar? Bueno, tenemos datos generales. Precisamente la semana pasada, junto con el Ministerio de Presidencia y Justicia y el Instituto Nacional de Toxicología y Ciencias Forenses, presentábamos los datos del año pasado del consumo de alcohol y otras drogas en las personas fallecidas en la carretera, y veíamos un pequeño repunte en el consumo de alcohol. El alcohol subió con motivo de la pandemia, había recuperado los niveles anteriores a la pandemia. El año pasado hubo un pequeño repunte. En el consumo de otras drogas vimos una bajada, aunque dentro de una tendencia creciente a una mayor presencia de drogas en la carretera. Yo creo que dos mensajes. Primero, el único consumo es el consumo que no existe, no cero alcohol y cero drogas al volante. Presentamos un estudio el año pasado. En el caso del alcohol, incluso cuando vamos con tasas permitidas ahora, puede haber un riesgo de hasta 3 veces superior a si no consumimos alcohol. Esto por un lado. Y por otro lado, otro tema en el que hemos puesto particular foco en los últimos meses y que está relacionado con la situación que me comenta, que es el de los avisos en redes sociales, que nos parece una conducta insolidaria. La Guardia Civil monta un control y lo tiene que desmontar a los 5 minutos, y muchas veces personas que han consumido alcohol u otras drogas salen impunes y siguen creando riesgo en otras partes de la red viaria. El aviso de dónde están los controles de alcohol y drogas nos parece una conducta incívica, insegura e insolidaria. El otro día escuchaba una entrevista con un compañero periodista que contaba la anécdota de que él en un momento determinado se vio obligado a ir otra vez a la autoescuela para recuperar los puntos, a estas charlas que dan para recuperar puntos, porque los había perdido por incidentes no graves, pero bueno, sí le habían restado lógicamente puntos porque la conducción no había sido la correcta. Y sorprendentemente él contaba que le había servido de instrucción y además le había valido mucho para ser consciente de los riesgos que uno asumía cuando se ponía frente a un volante. ¿Ustedes tienen información de la repercusión que están teniendo este tipo de cursos de reinstrucción, vamos a llamarlos así, en aquellos conductores que pierden los puntos y que se ven obligados a acudir de nuevo, a escuchar muchas veces charlas de personas que han perdido familiares en la carretera, que se han quedado con lesiones medulares, que ya les va lógicamente a marcar el resto de sus vidas? ¿Tienen algún tipo de reporte de lo que significa para las personas este tipo de charlas? Bueno, ha apuntado al fin principal de estos cursos de reeducación y sensibilización por el que tiene que pasar toda la persona que ha perdido los puntos, que es sobre todo el de concienciar sobre las conductas de riesgo por las que hemos podido perder el permiso, y el año pasado hicimos algunos cambios en los cursos. Incluimos un perfil nuevo de motorista infractor, la persona que llega al curso porque ha perdido los puntos conduciendo la moto, que hasta ahora no teníamos nada específico para ese perfil de persona. Hicimos obligatoria la intervención de las asociaciones de víctimas
Y nuestros datos apuntan a que las personas en el periodo posterior a los cursos disminuye significativamente el número de infracciones que cometen. Estamos precisamente, y con motivo del 20 aniversario del sistema que tiene lugar, va a ser el año que viene, realizando un estudio donde intentamos poner en números el impacto de los cursos sobre los siniestros y las infracciones en los meses y años posteriores. Siempre se ha comentado mucho si es adecuado o no una campaña que evidencie y que sea clara a la hora de demostrar las consecuencias de un grave accidente de tráfico. ¿Ustedes igual tienen cifras al respecto? ¿Se conoce si son más impactantes y luego tienen un impacto real sobre la conducción? Al final las campañas hace falta modularlas y se ve seguramente en nuestros mensajes una alternancia de campañas más duras, con mensajes más directos, quizá imágenes más explícitas, con otras campañas un poco más con unos mensajes quizá más amables, o centrándonos en el lado más positivo del cumplimiento de la norma. Y nuestra impresión es que es esta alternancia la que produce mejores efectos. De vez en cuando creemos que toca o que es necesario un tipo de campaña más dura. Álvaro, dos preguntas para finalizar. ¿Cómo se conduce en España? ¿Se conduce bien? ¿Se conduce mal? ¿Regular? Bueno, participamos en un proyecto europeo donde nos comparamos con otros países europeos en comportamientos como la velocidad de circulación, el consumo de alcohol y otras drogas, uso de cinturón y casco, las distracciones al volante. Y bueno, en general diría que estamos bien. Algunos, y bueno, como estamos concienciando para la operación de verano, me voy a centrar en donde estamos menos bien. Por ejemplo, la velocidad en nuestra carretera convencional, el cumplimiento de los límites era menor que en otros países. El consumo de alcohol en las noches de fin de semana era mayor que en otros países. También el uso de dispositivos móviles al volante salía más alto que en otros países. En muchos otros indicadores salimos igual o mejor, pero voy a centrarme en la velocidad en carretera convencional, alcohol fin de semana y uso de dispositivos móviles, donde en este proyecto europeo salíamos menos bien. Una buena conducción, y esta sería o una buena instrucción a la hora de aprender a conducir, puede salvar vidas, es decir, me explico, puede evitar que un conductor tenga un trágico accidente o provocar un trágico accidente, por ejemplo, en una carretera secundaria que esté en mal estado. Desde luego la formación puede y debe contribuir a reducir el riesgo en esas situaciones, y yo estoy seguro de que el sistema español es bueno y lo está haciendo. Yo diría que la buena formación es la que combina el conocimiento de las normas, de la técnica en conducción, pero también la concienciación en riesgos y saber adaptar la conducción a las situaciones como la que usted comenta, de una carretera en peor estado. Al final tenemos que conocer las normas, tenemos que saber manejar el vehículo, pero también tenemos que saber cuál es la consecuencia de una velocidad más alta o más baja, o del consumo de alcohol, o de no usar el cinturón en determinadas circunstancias. Esta combinación de conocimiento y concienciación es lo que nos permite reducir los riesgos. Y por último, ya se lo prometo, pero es que son muchas las cuestiones. Ya le he pedido su opinión personal. ¿Usted considera que con 18 años es una edad buena, pues una edad idónea para sacarse el carnet de conducir, o considera que a lo mejor habría que retrasarlo? Bueno, ahora no creo que tengamos un problema grave en ese ámbito en España, y de hecho la tendencia en Europa, y esto enlazo con la directiva de permisos, de la nueva directiva de permisos de conducir que se va a aprobar próximamente, la tendencia
en Europa es a intentar adelantarlo un poco con la filosofía de que si una persona empieza antes, pero durante un periodo hace una conducción acompañada por otra persona, puede acumular más kilómetros y más experiencia para que le va a servir luego cuando ya se enfrente a la conducción sola. Y entonces, bueno, es una combinación de edad, madurez, pero también de experiencia. Este es el equilibrio al que hay que llegar. Bueno, no me ha respondido, ¿eh? No me ha respondido a la pregunta. Lo entiendo porque es complejo, efectivamente, cómo mides la madurez de una persona de 18 años. Pues habrá gente que con 18 años sea muy madura y otra que con 30 sea más inmadura que un chaval de 18, ¿no? En fin, esto es todo muy relativo. En fin, Álvaro Gómez, muchísimas gracias por atendernos. Ha sido un placer hablar con usted, sobre todo porque me parece un tema interesantísimo y además oportuno y necesario. No nos cansaremos, desde luego, de lanzar estos mensajes de precaución y de recordar las normativas y de pedir a los oyentes, sobre todo los que nos están escuchando a esta hora de la mañana, que seguro que están en carretera, mucha precaución y mucha paciencia. Director del Observatorio Nacional de Seguridad Vial, Álvaro Gómez, muchas gracias y que tenga usted un buen día. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Es la mañana. Es radio. 8:32 de la mañana, a las 7:32 en las Islas Canarias. Enseguida vamos a comenzar nuestra tertulia con Francisco Maruenda y con Alejandro Vara. Será la primera tertulia del mes de agosto, la última de esta semana, y dará lugar a una nueva etapa en Es la Mañana de Federico a partir del próximo lunes, ya con Daniel Muñoz al frente de la programación, pero con el mismo horario de 7 a 12 del mediodía. Aquí no paramos y van a poder seguir escuchando las mismas voces, también otras nuevas. Así que ustedes no se despeguen de la antena porque vamos a seguir acompañándoles allá donde estén. Hoy, por cierto, tenemos que hacer referencia al artículo de The Economist, que parece que escucharon el balance que hizo el pasado lunes el presidente del Gobierno, en donde dijo que España era un país que era reconocido internacionalmente, que todo el mundo relataba con alabanzas lo que aquí sucedía a nivel económico, a nivel empresarial, a nivel industrial, a nivel social. Bueno, todo lo contrario es lo que sucede, o al menos lo que vemos el resto de los mortales. Llevamos meses y meses y meses referenciando artículos que aparecen en la prensa internacional en donde se critica el trabajo realizado por el presidente del Gobierno y su equipo, en donde se advierte de los casos de corrupción reiterados que acechan al presidente del Gobierno, su familia, su equipo y su fiscal, y al mismo tiempo en donde, como sucede hoy, le dan alternativas para que esto cambie. Jaime Fernández, ¿qué tal? Buenos días. El caso de The Economist. Efectivamente, hoy queremos preguntarle a los oyentes sobre este nuevo artículo en el que dicen que no hay razón válida para que Pedro Sánchez siga en el cargo. En su editorial, además de poner el foco en todos los escándalos de corrupción que asolan al Gobierno, se centra en la debilidad parlamentaria que sufre. Dice que no es él quien marca su agenda, sino que está totalmente a merced de sus aliados. Ante todo este panorama, el medio plantea dos alternativas, como has dicho, Rosana, para desbloquear toda la situación en España: que Pedro Sánchez convoque un congreso del PSOE y entregue su liderazgo a una figura veterana que pueda llevar a cabo una renovación, o unas elecciones anticipadas. Aún así, asegura que aunque haga esto, las perdería. Consideran que son dos vías totalmente preferibles a 2 años más de maniobras ineficaces, según la revista británica, y además recomiendan a nuestro presidente que use sus vacaciones para reflexionar y actuar debidamente. Por lo tanto, queremos saber qué opinan ustedes sobre esto que propone The Economist, y en caso de que se produjera, a qué persona pondrían o preferirían como candidato socialista para sustituir a Pedro Sánchez. Así que ya nos pueden dejar sus opiniones en nuestro Instagram, @eslamañana de FJL, o a través de uno de WhatsApp en el 648 91 92 60. Claro, ya hablar de un socialista de prestigio, ya, bueno, los candidatos ya se reducen. Un socialista de prestigio y de consenso ya se nos reducen todavía mucho más. Pero bueno, seguro que los oyentes están pensando en alguien. Hablan en el The Economist de la famosa metáfora del pato cojo. No es porque se refieran a Sánchez como un pato que cojea. No, el pato cojo, en la expresión británica, es pues el cargo que está a punto de extinguirse, ¿no? Básicamente es lo que se viene a decir en esa traducción. Pues aquí utilizamos las traducciones literarias y a veces la gente dice pato cojo. Bueno, pues es la expresión británica que describe a ese cargo que está a punto ya de abandonarlo, ¿no? Por las circunstancias diferentes, ¿no? que le acechan, y en este caso por la corrupción y por la crisis absoluta de nuestro Gobierno. Bueno, pues luego les escuchamos al filo de las 10 de la mañana. Ahora vamos a hacer una pausa y vamos con nuestra tertulia. Es la mañana. Es radio.